La minería a cielo abierto avanza sobre territorios latinoamericanos, con la promesa de desarrollo y empleo. Sin embargo, las promesas se desvanecen y lo que queda es un profundo daño ambiental, social y sanitario. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, junto a Manuel Fontela, él es doctor en estudios sociales de América Latina y licenciado en filosofía latinoamericana, con quien vamos a profundizar en este tema. ¿Cuáles son las consecuencias del extractivismo? ¿Quién gana y quién pierde en esta ecuación? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios. Los leo. Vamos ahora a un contacto con Argentina, más específicamente a Catamarca. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Manuel, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Muy bien, contento de poder conversar y compartir un rato con todos ustedes. Manuel, ¿cuáles son los principales efectos de la minería a cielo abierto sobre los ecosistemas locales? Y la verdad son cada vez más graves y cada vez más terribles a medida que el extractivismo se intensifica, tanto en tecnología como en tiempo, como en la velocidad del mercado que se le imprime al extractivismo. Nosotros acá en Catamarca tenemos un poco trágicamente casi todos los extractivismos. Tenemos mega minería a cielo abierto de cielo, de oro, de cobre, tenemos mega minería de litio. Tenemos la frontera de soja que se está extendiendo mucho, así que la verdad que vemos una multiplicidad de impactos ambientales. En Antofagasta de la Sierra, ríos secos, vegas secas, humedales afectados, nacientes de agua afectadas, desplazamiento de comunidades indígenas, o sea, algo muy importante del extractivismo es tratar de entender que no se puede separar mucho el impacto ambiental del impacto social, son impactos asociados, ¿no? O sea, si vos destruís una fuente de agua, también condenás a la comunidad que habita ese territorio. Entonces, en Catamarca lo que vemos es, por ejemplo, en localidades como Andalgalá, como Fiambalá, como Antofagasta de la Sierra, que son todos lugares donde hay extractivismo de litio o de oro, lo que vemos es que se afecta tanto la naturaleza como las comunidades humanas, ¿no? O sea, hay ríos que se secan, hay un caso muy famoso aquí en Catamarca que es la vega del río Trapiche, un río de 11 kilómetros en Antofagasta de la Sierra, que fue secado por la empresa Livent. Hoy en día es Río Tinto, una de las mineras más grandes del mundo. Entonces lo que vemos son realmente impactos de todo tipo en las naturalezas, en las comunidades humanas y también en la economía local, por ejemplo en el turismo o en los productores que se ven también muy afectados. Manuel, y si el daño es tan evidente no solo en la tierra, sino además en la vida humana, ¿no? Con el desplazamiento de las poblaciones, en su mayoría indígenas, que no tienen ningún rol protagonista en las decisiones que se toman sobre el extractivismo. ¿Por qué se insiste en esta práctica? Bueno, por muchas razones. Primero porque hay un entramado de poder realmente enorme que tiene que ver con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales, con empresas multinacionales, que realmente hay que estar acá y vivirlo para entender la magnitud de ese poder. Primero hay que pensar que hay un contexto de empobrecimiento generalizado de esas localidades, y no solo de empobrecimiento, sino de ausencia del Estado. ¿Esto qué significa? Que cuando vos necesitas un hospital, necesitas una escuela, necesitas cualquier tipo de asistencia, el Estado se retira y ese lugar lo ocupan las empresas transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente la vida cotidiana está intervenida por el extractivismo. Entonces, no es tan fácil estar en contra de eso y tampoco es tan fácil arrancar eso del territorio. Yo creo que sí hay cada vez un convencimiento más grande en muchos sectores sociales. Te diría que incluso un convencimiento en muchos trabajadores vinculados a la actividad minera de que el extractivismo no es una solución para estos pueblos, porque genera mucho daño ambiental, genera mucho conflicto social. Nosotros en Catamarca hace 30 años que tenemos la promesa de desarrollo, la promesa de progreso y no se cumple. Y eso en los pueblos ya se ve, se escucha, es un conflicto permanente. Entonces creo que estamos en un poco en un cambio de paradigma o si se quiere en una transformación donde la paciencia de la gente se agotó
ya este relato del progreso no se cree más y todavía nos queda la manera de poder echar o sacarnos de encima a estas empresas que, como te digo, construyen todo un ecosistema que las sostiene, ¿no? De vínculos con el poder local, con los proveedores. Entonces, bueno, de repente cuando toda la vida del pueblo está atravesada, es difícil. Eso no significa, como te decía, que no esté exenta de conflictos. De hecho, cada día hay muchos más conflictos, sobre todo porque lo que estamos viendo es que los nuevos proyectos extractivistas se ubican en sectores que son sumamente importantes para el turismo. Catamarca tiene como una de sus cosas más relevantes, incluso en su identidad, ¿no? Como provincia, el turismo. Los grandes salares, tenemos los volcanes más altos del mundo, los 6000, las termas, ¿no? Como mucha identidad vinculada a la cultura y el turismo, y eso está en una crisis total porque la minera necesita de esos territorios y está secando fuentes de agua cerca de las termas, está destruyendo los volcanes y eso rápidamente va a cambiar. Manuel, hablabas de quienes defienden este tipo de actividades en nombre del progreso y la generación de empleo, ¿no? Sobre todo el discurso de las grandes corporaciones y muchos estados. No solo ocurre en Argentina, sino en varios puntos de nuestra América Latina. Eso ya se ha comprobado que no es cierto, el progreso y el empleo no ha llegado. Pero ¿existe un modelo alternativo a este extractivismo? Sí, por supuesto, existe un modelo que casi siempre ha sido, le han puesto palos en las ruedas, ¿no? ¿Mm? Hay comunidades que han vivido de distintas formas de comercio, distintas formas de mercado, de trueque, pequeños productores, eh, formas de un tipo de agricultura y un tipo de economía que es la que se necesita en los pueblos pequeños. Y todo eso venía teniendo su desarrollo propio. El problema es que el Estado cuando interviene, el Estado lo que hace es activamente interrumpir esos procesos económicos. Entonces, hoy en día lo que hay que entender es que la alternativa no puede convivir con este modelo extractivo. Entonces, hasta que no frenemos y no erradiquemos este modelo extractivo, va a ser muy difícil que las alternativas crezcan. Así y todo, a pesar de eso, es increíble cómo un montón de comunidades lo logran. Hay agroecología, hay nuevas formas de mercado, hay turismo comunitario, hay turismo respetuoso de la naturaleza, hay nuevas prácticas de agroecología y hay también mucha recuperación de economías perdidas. Te doy dos ejemplos muy rápidos, pero por ejemplo lo que es el comercio de habas o el comercio de la quinoa. Son Ujú. dos productos típicos de la región de la Puna que si la memoria de la gente cuenta que hace 50, 60, 70 años se comercializaban a lo grande, había incluso comercio internacional a través de la Puna hacia el lado de Chile, en nuestro caso, y eso desapareció. Pero desapareció porque, bueno, porque dejó de llegar el tren, dejaron de llegar los caminos, se dejó de financiar la posibilidad de crecimiento de esa pequeña industria y en el lugar se fueron haciendo rutas para los camiones mineros, se fueron haciendo plantas de procesamiento para los mineros. El sistema educativo, nosotros teníamos un montón de institutos que orientaban toda la educación productiva hacia el turismo y hacia la producción local y se fue girando hacia todo lo que es las carreras de higiene y seguridad para la tecnicatura de minería. Entonces, todo el sistema empieza a girar. Los beneficios del Estado, la ayuda económica, los programas y la educación se vuelcan hacia el extractivismo. En un contexto así es muy difícil, pero en la memoria está, la memoria productiva de estos valles es impresionante, y así como había quinoa y había habas y había vinos y había productos regionales, todo eso lentamente también está volviendo a buscar un lugar y una disputa. Como te digo, Ujú. una de las grandes, por ejemplo, en Catamarca, la mayor, yo creo que una de las más grandes mentiras es la idea de que la megaminería impulsa las economías regionales, ¿no? Como si pudiesen ir de la mano. Bueno, eso está demostrado que no. La verdad que no pasa. Si hay megaminería, se destruyen las otras economías. Por eso es muy importante comprender que hay que frenar esos grandes proyectos que sacan el agua que necesitan los productores, que utilizan los caminos que necesitan las mercancías, y ahí vamos a ver qué alternativas hay. Las hay culturalmente, políticamente, económicamente. ¿Y es posible recuperar el daño ambiental causado? En principio no, depende del tipo de daño. Eso también es una pregunta muy importante. En un ecosistema como el de la Puna, por ejemplo, que es un ecosistema semiárido, desértico, que
en general hay escasez de agua, o sea, esa es la característica propia de esos lugares, no hay abundancia de agua. Nosotros decimos que son ecosistemas muy frágiles, ¿no? Con equilibrios muy delicados. Entonces, si vos generas una interrupción muy fuerte de esos equilibrios, no hay garantías de que eso se vaya a recuperar. Si nosotros además conectamos eso con lo que pasa a nivel global en términos ambientales, más sequía, más calentamiento global, menos regeneración de la biodiversidad, el resultado es que no, que lo que tendríamos que hacer es frenar absolutamente todo y empezar de cero a evaluar y analizar los impactos ambientales de cada proyecto económico. Un poco, con la mejor de las esperanzas, eso está pasando Ujú. gracias al trabajo de las asambleas y las comunidades, que buscan investigadores propios, que buscan científicos comprometidos y que empiezan a ver que los informes de impacto ambiental se hacen mal y entonces empiezan a trazar nuevas investigaciones para frenar o para mitigar ese cambio climático. Ahora, yo te decía al principio que lo que a nosotros más nos asusta es la velocidad, la intensidad de estos nuevos extractivismos y es tan rápido el daño que causan que no se va a poder regenerar nada. Entonces, si nosotros no frenamos eso ahora, el futuro va a ser bastante grave. Manuel, los informes técnicos y científicos a los que hacías referencia, a los informes independientes, ¿difieren de lo que dicen las empresas transnacionales? Sí, por supuesto. Y ahí pasan varias cosas. En primer lugar, que es muy difícil acceder a un montón de información que debería ser pública. Ujú. Eso por un lado, ¿no? Nosotros hacemos un montón de notas con pedidos de información a la Secretaría de Agua, a la Secretaría de Minería, y no siempre podés acceder a información real y transparente. Lo segundo es que cualquier informe ambiental requiere un periodo de tiempo bastante largo para que vos puedas medir impactos, ¿no? Entonces eso, las investigaciones de las empresas no hacen eso, toman una muestra en tiempo real y la presentan. Cuando nosotros tratamos de hacer una línea de tiempo de ese impacto, ahí se ve todo lo que se está generando. Entonces, muchas veces las empresas se escudan o el gobierno se escuda en que sí, miren, acá tenemos el informe, pero claro, el informe no representa verdaderamente lo que está pasando en el territorio. Por eso es muy importante trabajar también con la perspectiva de los sujetos que viven y que son los afectados directos. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, que es uno que nosotros conocemos mucho aquí en Catamarca, hay 7 proyectos mineros sacando de un solo río, ¿no? Son 7 proyectos de un río. Cada empresa presenta lo que ellos sacan del río, pero nadie presenta el acumulativo. Cuando vos sumás el impacto ambiental de los 7 proyectos sobre un mismo territorio, el resultado es muy distinto, ¿no? Es algo sumamente simple eso. Y sin embargo, el gobierno no lo pide, las empresas presentan cada una su impacto por separado y ahí no podés nunca saber efectivamente lo que va a pasar. ¿Y quién te dice lo que está pasando? La gente que vive ahí, que ve que el caudal disminuye, que ve que en una época determinada, en marzo, ya había determinado caudal y estás en abril y todavía no tenés ese caudal. O sea, hay que ahí interactuar la perspectiva local con lo que podemos construir en términos de ciencia. ¿Y qué podemos hacer? Ya te lo pregunto como en tu rol de activista para comenzar a revertir esa situación y concientizar al mundo de lo que está pasando realmente. Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar el trabajo presencial en cada territorio. Ujú. Estamos en una época donde si bien las redes sociales ayudan mucho, la visibilidad a través de los medios ayuda un montón, eso tiene un techo. Y nosotros tenemos que empezar digo nosotros, todos, Sí. comunicadores, docentes, investigadores, trabajadores de cooperativas, personas que trabajan desde el lado de la producción económica, etcétera, empezar a llegar a esos territorios, porque ahí es donde creo yo se está pudiendo hacer la diferencia. En nuestro caso, incluso desde la perspectiva legal, con toda la información que vos construís en un territorio, tenés muchas más chances de desarrollar un proceso legal a favor de las comunidades y a favor del ambiente. Como investigador también, si vos no lográs ir al lugar y comprometerte con la gente y pasar un buen tiempo ahí, es muy difícil que entiendas todas las dimensiones del problema. Entonces yo creo que lo que nosotros, por ejemplo, como asamblea tratamos de generar son muchos espacios de encuentro en los territorios. Ahora aquí en Catamarca, en octubre,
Se hace el Contraseminario del Litio, es un evento internacional que se generan desde comunidades indígenas y asambleas, donde vienen comunidades de Salta, de Jujuy, de Chile y de Bolivia, y nos encontramos y vamos al territorio y mostramos la presencia y las experiencias de muchos lugares de lo que está pasando. Porque eso ayuda a que en los pueblos se vea eso también, se genere esa conciencia, esos cambios, y también desde una perspectiva política, porque eso genera la posibilidad de contrarrestar el discurso del gobierno y de la empresa, que suele tener más herramientas, mucha más plata, mucho más tiempo para dedicarle que nosotros, que tenemos que ocuparnos de nuestras vidas, familias, trabajos y nuestras luchas, ¿no? Pero mi sensación es esa, es que cada vez hay más gente comprometiéndose territorial y localmente, y que creo que ahí se están dando las grandes victorias también. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurra, por supuesto. Vamos a contactarte en octubre, tal vez antes, para poder avanzar por el tema del litio, otro tema que impacta a nivel mundial. Manuel Fontenla, doctor en Estudios Sociales de América Latina, licenciado en Filosofía Latinoamericana. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, por favor, muchas gracias a ustedes por ocuparse de este tema, y por supuesto encantado siempre a compartir desde acá, desde Catamarca y Argentina, lo que está pasando. Un saludo grande. Enfoque. Y en medio de este desafío enorme que tenemos como humanidad de repensar el modelo de desarrollo en América Latina sin hipotecar el futuro de las generaciones que vienen, ¿ustedes cuál creen que es la mejor solución para este tema? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo y sean parte de esta comunidad que le interesa estar informada, analizar todo lo que está ocurriendo en este mundo y, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.